Bueno, en Venga lo que venga, en FM Vox 88.3, antes estuvimos conversando con Martín Maqueira, que es un diputado nacional por La Pampa, por el tema de Lucio. Y este tema que vamos a hablar hoy con Apolo y Maru, bueno, Apolo ya lo conocen, viene seguido. Buen día. Y Maru ahora se van a presentar. Lo que vamos a conversar es sobre ideología de género, perspectiva de género y el tan mentado caso Johnny Depp y lo que salga. Así que si quieren volver a presentarse ustedes o no, o arrancamos. Bueno, Apolo, bueno, ya un par ya me conocen, ya me escuchan. Apolo, estudiante de abogacía Uh-huh. y del movimiento estudiantil Ante Todo Libres. ¿Y Maru? Bueno, yo estuve estudiando cine. Actualmente la estoy estudiando independiente y también pertenezco a un partido político de Fuerza Libertaria. Así que, básicamente eso. No me río porque últimamente hablo un montón con los libertarios. Claro. Y ya cuando fue con Moreno pusieron debate libertario. Sí, no sé por qué pusieron debate, fue más una Sí, charla, una bueno, entrevista. no, Bueno. pero eso lo titularon así. Sí, titularon ellos. Bueno, me gustaría, porque estuviste viendo el documental Borrando a Papá, Sí, que yo no lo vi, Sí, si bien sí. fui un papá borrado de la vida de mi hijo durante bastante tiempo. Y otros temas más, el de Johnny Depp. a mí lo del tema de Borrando a Papá, antes de ir a lo de Johnny Depp, yo lo escuché así a pasar en una nota, que lo habían prohibido al documental. Sí, Entonces, hubo mucha gente que le Verdad. llamó la atención de por qué prohibir algo de difusión. O sea, lo que se prohibió fue la difusión en cine, en televisión. Entonces la prohibición como que llamó la atención de muchos dentro del ámbito liberal. Entonces empezaron a decir, bueno, acá hay algo más. Acá hay una cuestión de censura y acá hay una cuestión más organizada. Y tiene un poco que ver con el caso de Johnny Depp. Porque es esta cosa de los hombres son malos, las mujeres son buenas. Y no se juzga a la persona si comete un delito, si es hombre o mujer y qué delito está cometiendo, sino que se juzga el género, el sexo. Si sos hombre sos malo, si sos mujer sos buena. Si sos mujer sos buena mamá, si sos hombre sos un mal papá. Eso es un poco lo que trata de mostrar el Borrando a Papá. Borrando a Papá y es un poco lo que le está pasando a Johnny Depp. que- Había una parte censurada, creo también, no sé si estoy en lo cierto, de Borrando a Papá, aun cuando estaba, que se podía ver en YouTube, o está todavía. Está en YouTube todavía, si lo Pero pueden hay una buscar parte es como Borrando a que Papá. era polémica, no me acuerdo de qué, que quedaba muy en evidencia. Las No, personas ahí- psicólogas creo que eran. Sí, no, la psicóloga diciendo, no, claramente el padre no está capacitado para ser Esa- padres. esa Así, parte. pero textual lo dicen, así. Lo pueden buscar, Sí, los oyentes, o sea, que no me crean a mí, que vayan y lo busquen, Sí, que lo sí, vean. 1 hora 18 dura el documental. Y bueno, más o menos lo mismo que le pasó a Johnny Depp. Maru, ¿te gusta Sí. Johnny Depp? ¿A seguir Sí, la carrera de él? sí, me encanta. ¿Qué películas? Bueno, cuando era muy joven, hay una película Chocolate se llama. Ay, sí. Qué Esa linda. película es muy linda. Pero bueno, Pirata del Caribe, todo eso que vos decís, todo eso que perdió de alguna manera. Veníamos hablando del tema y hablábamos de que hace unos días estaba mirando el juicio y las noticias y su sueldo es como que bajó de 28 millones a 1 millón. Todo por el juicio. Vamos a contar de qué se trata Claro. el Sí. caso. Pues incluso yo ahora lo voy a saber mejor. Porque voy leyendo tantas cosas y a veces aprovecho estos espacios para aprender y profundizar. En realidad todo ¿Qué pasó arranca, con él? todo arranca en un posteo que hace Amber Heard en el Washington Post, donde ella decía que había sido maltratada por Johnny Depp. Creo que después de su separación, corregime si estoy mal, pero en el Washington, después de su separación Ah, con Johnny, sí, sí. cuenta que había sido golpeada, abusada. A raíz de esto, primero quedó en el titular, después obviamente empezó a repercutir en el trabajo de Johnny Depp, se cancela primero Pirata del Caribe, después le sacan el papel de Geller Grindelwald en la película de Animales Fantásticos, que salió hace poco, que cambiaron, que lo hace Mads Mikkelsen ahora. Y ahora está todo el juicio, que claro, como perdió tanto laburo, le hizo un juicio, ahora el juicio es Johnny Depp contra Amber Heard por difamación. Bien. Es ahí. Que lo está ganando. Sí,
Sí, sí. Parece ser que, Ampliamente. claro, recién ahora, después de que un juicio muy avanzado, Amber Heard está empezando a sufrir las mismas consecuencias que sufrió Johnny Depp. De O quitar sea, el trabajo y todo eso. de que le empezó a perder el trabajo, todo. Pero una vez que recién empieza a tener la justicia efecto. O sea, para que veas la diferencia. El hombre es culpable, por eso el tema de la agenda es que el hombre es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Contrario a el principio constitucional de inocencia, de que uno es inocente hasta que muestre lo contrario. El hombre es culpable hasta que se muestre lo contrario, pero la mujer era inocente hasta que se muestre lo contrario. ¿Se entiende? Sí, sí. Es un poco esto lo que también quería traer. Porque no es el primer caso, el de Johnny Depp. Te traje un montón de casos, por ejemplo, nombremos. el de Julian Assange, es el periodista fundador de Wikileaks, no sé si lo ubicás. Sí. Bueno, Julian Assange recibió una falsa denuncia también de abuso sexual de Anna Ardeen, una sueca kirchnerista, sueca porque dijo que el gobierno de Cristina había sido bastante bueno, ensalzó bastante el gobierno de Cristina. Anna Ardeen, lo pueden buscar. La denuncia resultó ser falsa, sin embargo, Julian Assange sigue en prisión, ahora está en Inglaterra, y lo están por extraditar a Estados Unidos. Eso es un caso. Después tenés, ¿cuál otro más? A ver, déjame que me acuerde. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, Sí. Macri, cuando sus 8 años de gestión, quiso prohibir a los trapitos. No pudo nunca prohibir a los trapitos. Larreta los prohibió así. ¿Qué dijo Larreta como fundamento para que toda la legislatura, oposición y oficialismo se lo apruebe, la prohibición de los trapitos? Que las principales víctimas de acoso sexual de las mujeres eran los trapitos. Sus principales victimarios eran los trapitos. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar con esto? Es el hecho de que no importa, o sea, algo que a lo que se conoce comúnmente como la derecha, libre, no se le permitiría nunca avasallar. Ahora, con la cuestión de género se avasallan libertades y derechos constitucionales que a otro, de otra forma, o sea, justificándolo de otra forma, no te lo permitirían la opinión pública. Está clarito. Es eso, más que nada lo... Así que un montón de casos. Sí, acá, aparte yo conozco casos que me contactan casi diariamente de falsas denuncias. Terrible, una cuestión que también tiene que ver con la ideología de género, presupuestos. Presupuesto. Creo que algo estuviste... El tema de presupuesto, el tema de lo que es o sea, y todo esto, lo importante es que en el fondo el feminismo, la agenda de género, no sé, Maru, es un negocio. O sea, es un negocio. Y te lo puedo, o sea, es un negocio desde aparatos estatales donde se consiguen kiosquitos, como por ejemplo el Ministerio de la Mujer, que el otro día dije públicamente en mi facultad que el Ministerio de la Mujer no servía y me dijeron que no podía opinar por ser hombre, que le tenía que preguntar a una mujer. Así que le pregunto a Maru, ¿sirve el Ministerio de la Mujer o no? Y la verdad no está sirviendo. ¿Por qué no está sirviendo? ¿Por qué? Dale. Bueno, Baja. hay millones de casos últimamente que están dando clara evidencia de que no está sirviendo en el sentido de Bajaron los que no está femicidios. defendiendo a la mujer, básicamente. Claro. O sea, no está ayudando en nada, porque le están dando más subsidio al ministerio, pero ¿en qué están ayudando? O sea, Sí, no, ¿bajaron los ¿qué? femicidios? La pregunta es, ¿bajaron los femicidios? No bajaron. ¿Bajaron los casos de maltrato contra la violencia de la mujer? No bajaron. No. ¿Y qué medidas se dieron para que eso pase? O sea, Ninguna. creo que es un poco eso. O sea, lo único que sabemos es que se creó un nuevo ministerio con un montón de cargos que no se sabe qué hace. Que la noticia más relevante fue que lo único que hacen es tuitear para días claves. Bueno, pero necesitan mucha plata para el tuiteo. Bueno, Y y para los pagar- sanguchitos de miga. No nos olvidemos de lo importante del catering y los sanguchitos de miga dentro del Ministerio de la Mujer. El día que se analiza qué va la plata, No, la va- nuestra, como... va a sueldo, como eso va a dice Viviana sueldo, Canosa, pero... como yo también ahora digo, a sueldo sí, pero también a lujos, a viajes, a Sí, cena, una vida, vidas lujosas. Bueno, realmente. financiaron un viaje de Victoria Donda a Suecia o a Suiza, no me acuerdo dónde, a Ginebra. A hablar sabía. de... Que no había nadie. Que no había nadie, Sí, que no había nadie. Lo vi. No se puede creer. Ofelia también, Ofelia también, que fue a España, con su primer sueldo, exactamente, con nuestra plata. con nuestra plata. Por eso, cuando hay plata por medio, se aferran tan fuertemente a defender
a veces lo indefendible. Claro. Y no puedes ni hablar, porque no puedo opinar, porque no, y te salen... Y ahí se pierde la perspectiva de los niños, de la perspectiva de que la violencia no tiene género, como plantea Eduardo Cáceres en su proyecto de ley Alejo. ¿Qué iba a decir? Perdón. No, y esto es algo que iba a decir porque todo el mundo seguramente cree, o sea, todo el que está escuchando dice, no, porque es este feminismo el que se degeneró, o sea, el feminismo, digamos, más actual, más mediático, porque lo consume todo el mundo. Y si uno empieza a buscar en la historia, esto es un dato de la historia, ya el primer feminismo, si se puede decir, se llamaba, para que lo tengo anotado por acá. El primer feminismo. El primer feminismo, que se llama la Unión de las Mujeres Cristianas por la Templanza, se llamaba el primer feminismo, por el año 1870, 1880, 1890 en Estados Unidos. No sabía eso. Ya fueron o sea, además de impulsar la igualdad ante la ley y el sufragio universal de las mujeres, fueron las principales impulsoras de la ley seca. ¿Por qué? Porque decían que las mujeres, ¿sí?, la única herramienta que tenían para... O sea, lo que decían era que no querían que los maridos vayan y se emborrachen en los bares porque no las mantenían eficientemente y que su único escape era trabajar jornadas inhumanas de 13-14 horas, que es cierto que eran jornadas inhumanas de 13-14 horas. Ahora, si la única solución que tenían las mujeres era laburar jornadas inhumanas de 13-14 horas, ¿qué les quedaba a los maridos? Que encima que tenían que ir a laburar jornadas inhumanas de 13-14 horas, no se podían gastar la guita que ganaban en ir a escabiar o ahogar las penas de estar 13 o 14 horas para bajar un cambio. ¿Se entiende? Sí. O sea, creo que siempre ha sido una cuestión de presión estatal apalancado en una idea que en principio parece noble, pero que luego termina degenerando en esta cuestión de que hay mujeres que son más mujeres y mujeres que son menos mujeres, mujeres de primera y mujeres de segunda, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, porque a la activista liberal Gloria Álvarez le han dicho que de tantas mujeres muertas que aparecen, qué lástima que una de ellas no es ella. ¿Me dijeron eso? Se lo han dicho, se lo publicaron en Facebook, aparte referentes feministas de su país, de Guatemala. Se lo han dicho en el muro de Facebook, se lo han dicho por Twitter, o sea. ¿Qué más? Y si te querés tenés un montón de tela para cortar también todo el tema de lo que es la promoción del aborto, del ecologismo y el feminismo. Aunque no creas, vos decís, son tres cosas totalmente separadas, no, están las tres conectadas. Bueno, yo antes cuando arrancamos el programa estuvo Oscar Blando, que te comenté, hablando de autonomía municipal, de reforma de la Constitución, Víctor de Batista, que es un vecinalista, y los tres habíamos coincidido en el recordatorio del año de fallecimiento de Miguel Lifshitz, que para mí fue un referente, una persona que tuve bastante trato, para mí era muy democrático, escuchaba todo, por lo menos en este tema hubiera escuchado todo, capaz que el tema hablo de la pandemia, aunque seguramente hubiera seguido la agenda, pero recién viniendo a la radio decía que yo lo escuchaba y me hacía ruido cuando lo escuchaban hace poco tiempo, antes del 2019, sí. O por eso, sí, que el futuro solo era futuro si era ecológico, inclusivo y feminista. Y yo cuando decía feminista decía, pero... Y no caía hasta que un montón de cuestiones. O sea, en eso creo que hubiéramos tenido diferencia y por lo menos hubieran podido conversar. Es que no está era todo... un tipo bardero, era una persona respetuosa, muy hacedor, democrática. Y los dos resaltaron, Blando y de Batista, lo libre que se sentían al lado de él, trabajando sin que le exigiera, pero eso es como que la verdad me hacía ruido. Es que es parte de lo que ahora se está empezando a saber un poquito de la Agenda 2030, la famosa Agenda 2030. Lo que está aconteciendo es que, o sea, uno creería que el feminismo, el ecologismo feminismo, ecologismo y la inclusión, decía. Claro, pero como uno cree que no está, y el tema de lo que es el control poblacional, o sea, lo que se busca con todo esto, con esas tres ramas, el tema del control poblacional. Sí, tal cual. Con el COVID también. Con el COVID, capaz que ahora dijimos COVID, ya este programa no te lo desmonetizan y no sirve más, pero Uy. bueno. No creo que por decir. Cobicho podemos decir. Cobicho, vamos a decir cobicho. Okay. Con el cobicho también, o sea, fíjate vos
que quién fue el ideólogo, por así decirse, de la cuareterna. El señor Pedro Can. Claro, Pedro el Can, infectólogo. que es el director de la Fundación Huésped y que Exacto. recibe plata del Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, y que lo acusaron de tener vínculos con la IPPF, la International Planned Parenthood Foundation, pero que él dijo que no tenía nada que ver, que lo único que hacían era un proyecto no gubernamental sin fin de lucro. Eso, todo pacifista, todo muy bien, pero para que veas cómo todo está conectado en el fondo. Y son todos planteos malthusianos o neomalthusianos, que es, O sea, es esta teoría de Malthus, no sé si buscas el ideólogo Malthus, un inglés, que dijo que la población iba a crecer tanto y no íbamos a llegar a ser capaces de producir alimentos y nos íbamos a morir de hambre por la cantidad de crecimiento. Entonces que desde los distintos estados, de los distintos gobiernos, tenían que fomentar políticas que vayan, digamos, contrario en forma de decrecimiento, ya sea, no sé, aborto, matanzas, todas peste, cuestiones. bueno, Perón lo decía. ¿Perón? Después te voy a ahora no lo tengo, si no se lo pasaría rápido, cuando habla de geopolítica en la década del 70, que había que las maneras, no decía que había que hacer eso, pero una de las maneras de reducir la población era por peste, otra por guerras. Claro, ya lo tenía claro. Bueno, otro que ensalza las guerras también, fíjate vos, es John Maynard Keynes, el inglés, lord aristocrático, británico, y que encima fue sería uno de los dos que encabezó la reunión de Bretton Woods, que después deriva, bueno, en el Fondo Monetario y en toda la Fondo Monetario Internacional. Claro, cuando uno se empieza a meter más en el fondo va entendiendo los discursos de los políticos y demás. te das como- cuenta que está todo relacionado. Pues fíjate que a Malthus le caía bien Rousseau, que fue como el abuelo del socialismo, pero le caía mal Thomas Paine, que era un liberal, por ejemplo. Y así vos te Lo que- empezás a meter. yo creo que y te está das cuenta bueno que- meternos, capaz que en otro momento lo podemos hacer, en debatir el tema de la población. Porque nosotros todos decimos esto de despoblar, los planes para que seamos menos, que no vamos a lograr sobrevivir si somos muchos. Bueno, pero habría que ponerlo en debate. ¿Por qué? No ahora, pero por qué sí Malthus decía eso y qué pensaba y por qué otros piensan de otra manera para llegar a alguna conclusión? Yo creo que Malthus porque estaba totalmente loco, pero bueno. Bueno, No, el loco yo a no veces- creo que haya sobrepoblación todavía. Claro. No, pero evidentemente hay gente que Para plantea nada. que sí, como Alberto Fernández, que dijo que los viejos son un costo, vamos a tener un problema, no sé cómo lo vamos a mantener, como que él lo mantenía. No, me dio gracia. Y va a ser un problema para nosotros, por ellos van a ser un problema para nosotros. Pero de verdad creen en eso. Entonces Sí, hay sí, que sí, sí. oponer fundamento para decir, no es un problema porque no hay superpoblación, porque sí hay alimentos para todos, por lo que fuera, no es un problema y no tenemos que ir para ese lado. Porque si no quedan en títulos y Claro. no se va al debate en el fondo que lo estamos instalando justamente. Exactamente. Yo creo que también es miedo al futuro. Es buena esa. Porque lo estuve investigando en un libro que se llama Tiempos Modernos. Y habla sobre el tema de las películas, de cómo cómo se trata siempre sobre varios miedos que las personas tienen, pero es un miedo del presente y después se transfiere al futuro. ¿Y miedo a qué? Miedo al futuro, pero... Miedo a... Fíjate que las este detalle, personas- perdón, sí. Maru, que te interrumpa. ¿A Hay que qué? películas o series que tratan, o juegos, videojuegos, que tratan todas sobre cuestiones, todos los futuros son apocalípticos. Fíjate, todo está todo desierto, son 4 o 5 contra Bueno, los de hecho zombies. la Biblia, el Apocalipsis. Sí. Claro. Bueno, todo sale de ahí más o menos. O sea, esas son las ideas principales y después los otros van Porque construyendo el ser futuros humano, posibles. ahora vamos a ir cerrando, porque tengo a las 12 pasar un video, pero el ser humano se comporta en base a sus necesidades. Cuando las necesidades se ven amenazadas, buscamos satisfacerlas. Por ejemplo, si necesitamos paz, sentirnos tranquilos, seguridad. Si creemos que por el aumento de la población la vamos a perder, vamos a adherir a justamente al cobicho, No sé si es seguridad o control. Control, miedo. Solo Porque era- miedo a no poder controlar las cosas. Claro. Sí, sí. Esta Como cosa que va es- más de allá de la capacidad de uno. Sí, sí, pero Exactamente. cuando vos no podés controlar, entras en incertidumbre, ansiedad, inseguridad, en ese sentido. Claro. Sí, sí, es como relacionado. verlo con otros términos. Entonces yo creo que muchas personas adhieren a un montón de cosas porque les inyectan el miedo. Obviamente.
hay que usar la mascarilla, hay que inocularse, porque si no me voy a morir. Y acá también hay una bajada de línea que hay que bajar con la cantidad de personas que somos, porque si no vamos a morir directamente, vamos a vivir hacinados mal, entonces la gente va a tener una propensión a decir, ¿y cómo lo hace? Despoblar, esto, lo otro, el aborto. Y hay que desmantelar con argumentos, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, no sé si todavía queda un rato, pero por ejemplo, había Un minuto. había una charla de TED de el señor Bill Gates que la bajaron de YouTube, donde decía, primero hay dos. Una que habla de que la próxima pandemia... En el 2015. Hay una que es como el profeta Bill Gates, que habla de que la próxima pandemia va a ser un virus. Y otra es una que bajaron, que no la tengo, si la tenés guardada, pasámela, porque la quiero. Donde él habla y dice, bueno, tenemos tantos recursos, tanta población, tanto coso, tanto esto, bueno, alguno de los dos va a tener que empezar a tender a disminuir, dice. Creo que Arriaga comentó cuando vino, ya falta poco para cumplirse un año, el 23 de mayo del 2021, que yo lo escuché y me quedé flasheado, creo que él lo debe tener en algún lado, pero comentó ese video. Claro. Bueno, vamos a seguir en otro momento. Cuando quieras. Como siempre. Es para una hora más o menos. O más. Ahora, a ver, vamos a pasar un video y vemos si hacemos un poquito más. Si no, si quieren escuchar un video de Ángeles Berisville, que hace, no es cortito, barras de Access, que ahora voy a explicar que es un poquito, ahora lo pasamos. Bueno, seguimos en Venga lo que venga.